Muy buenas a todos, somos Marta Jiménez Montalbán y Luis Miguel Carmona Pérez y vamos a presentar el Agent-Based Simulation o la simulación basada en agentes. Para ello nos serviremos del siguiente índice, el cual iremos desgranando en las siguientes diapositivas. Empezamos con una introducción. ¿Qué es el ABMS o el Agent-Based Model Simulation? Estas siglas significan simulación de modelos basada en agentes. Es una técnica de modelización y simulación en la que se analizan sistemas complejos en los que el comportamiento de esos individuos por separado y su interacción con el resto de los individuos es importante. Para ello se simulan entornos conformados por múltiples agentes autónomos que tienen un conjunto de acciones e interacciones entre sí. Es un enfoque para modelar sistemas complejos compuestos de agentes individuales que tienen la capacidad de interactuar bajo el mismo entorno. Hablemos un poco de la historia, ya que esto no es tan reciente como pensamos. Podemos incluso colocarlo junto a la máquina de von Neumann en la década de los 40. Sin embargo, el inicio del ABMS, tal y como lo conocemos hoy en día, empieza en la década de los 70. Thomas Schelling estableció los conceptos básicos con el modelo de segregación. En estas décadas de los 70 empiezan a usarse las ecuaciones diferenciales para simular a los agentes y comienza a utilizarse este sistema para una simulación de sistemas físicos y biológicos. En los años 80 decide utilizarse como simulación de sistemas sociales y económicos debido al avance de la tecnología en cuanto al ABMS. También se organiza el primer torneo de simulación de agentes, el torneo en torno al dilema del prisionero. También comienzan a utilizarse simulaciones de agentes en los mercados de valores y comienzan a aparecer los primeros modelos basados en agentes biológicos sociales. En la década de los años 90 comienza a aumentar la popularidad de la simulación basada en agentes y comienza a utilizarse en investigaciones de sistemas socioeconómicos. Hablemos ahora un poco de la estructura de un modelo basado en agentes. Tenemos tres elementos que lo conforman: un conjunto de agentes con sus atributos y sus comportamientos, un conjunto de relaciones entre agentes y sus métodos de interacción y el entorno con el que en conjunto con sus compañeros van a interactuar los agentes. Los agentes pueden tener las siguientes características. Pueden ser independientes, adaptativos, esto significa que pueden aprender de su entorno y cambiar dinámicamente su comportamiento. También autónomos, funcionan independientemente de su entorno. También son modulares, conjunto de características o atributos, comportamientos y capacidad de toma de decisiones que lo identifican. También son seres sociales, interaccionan con otros agentes mediante protocolos. Tienen un estado que va variando con el tiempo y también tienen memoria de lo que van haciendo en su entorno. En cuanto a la interacción con agentes, tenemos los siguientes modelos: el modelo aespacial, el modelo de autómata celular, el modelo de espacio euclidio, el de información geográfica y también el modelo en red. En cuanto al entorno de los agentes, el entorno con el que interactúan los agentes delimita su comportamiento, que se encuentra ajustado al contexto de interacción con el entorno y sus agentes vecinos. En algunos modelos, además de la localización del agente sobre este, también se ofrece información relevante para la evolución del modelo. La simulación de modelos basada en agentes se utiliza para explorar cómo los cambios en el comportamiento de los agentes pueden afectar el funcionamiento del sistema. Esto es aplicable a diferentes campos de estudio, como pueden ser la economía, para simular las asunciones clásicas de una microeconomía estándar; la arqueología y antropología, para simular grandes civilizaciones antiguas y explicar su crecimiento final basándose en los datos arqueológicos; sociología y psicología, para acercarse a un modelado de la vida social e interacciones de diferentes agentes adaptativos sociales; defensa y seguridad, para el diseño de estrategias y comportamientos a partir de base de datos militares; y por último, ecología, para simular distintas poblaciones de animales como pueden ser los depredadores naturales de ciertos mamíferos. Hablemos ahora de un ejemplo especializado, y este ejemplo tenía que ser la crisis sanitaria de la COVID-19, de la cual hemos salido recientemente. Al principio de la pandemia, una de las grandes dudas que se cernía sobre la comunidad científica y también sobre la población era el alcance o la capacidad de esparcimiento del virus en el aire durante las interacciones sociales. Para ello se pensó en el uso de una simulación basada en agentes para simular a gran escala cuál podría ser la expansión del virus en la población. El modelo se basó de la siguiente manera. Las propias personas fueron representadas por agentes independientes. Se programó el comportamiento y las propiedades del virus y entre estos comportamientos se implementó que las infecciones por la COVID-19 tenían lugar cuando dos agentes se acercaban ignorando un radio de seguridad.
Los contactos estrechos entre los agentes, como por ejemplo los habitantes de una misma vivienda, los compañeros de trabajo, contactos aleatorios que pueden ocurrir por la calle, fueron diseñados mediante una red de contactos. Con este diseño se pudo determinar la efectividad de los tratamientos no farmacéuticos que se implementaron, como por ejemplo los confinamientos, las PCR, cuarentenas, los rastreos. En cuanto a la población, se diseñó una ciudad con una población estándar de alrededor de 1 millón de personas, cuyas edades y contactos fueron establecidas y parametrizadas de acuerdo con los datos demográficos del Reino Unido. El uso de redes de contactos fue propuesto por diferentes investigadores, como el uso de datos reales sobre la COVID-19 en New Rochelle, que es una ciudad del estado de Nueva York, en Estados Unidos, y se simularon centros tales como hospitales, escuelas, oficinas, etc. También se propuso un modelo de simulación de agentes que dividía a los individuos en base a su estado epidémico. Se les clasificaba como susceptibles, expuestos, infectados y recuperados. Dichas condiciones se usaron para modelar el esparcimiento epidémico antes de la introducción de la vacunación de individuos. Los resultados de esta simulación mostraron que las medidas más efectivas para frenar el avance de los contagios era el autoconfinamiento de los pacientes y el rastreo de los contactos estrechos, mostrando que el confinamiento de toda la población no era necesario. Ahora hablemos del diseño de modelos de agentes. Cuando se diseña un modelo basado en agentes, podemos realizar diferentes enfoques para el diseño y modelado. En primer lugar, podemos empezar con una metodología de diseño, como entornos de implementación seleccionados en profundidad. También tenemos una metodología inicial para definir los comportamientos de los agentes en la aplicación. Las metodologías de diseño bottom-up altamente iterativas parecen ser las más efectivas para el desarrollo práctico del modelo. Las prácticas modernas de desarrollo de software y modelos dictan que el diseño sea independiente de la implementación del modelo. La comunicación de un modelo, sus supuestos de diseño y elementos detallados es esencial si se quiere que los modelos sean comprendidos y reutilizados por personas que no son sus desarrolladores originales. También se puede un protocolo estándar para describir modelos basados en agentes y relacionados como primer paso para establecer un formato común más detallado. Los modelos basados en agentes pueden realizarse usando programas de lenguaje generales o mediante software especializado para la tarea. También puede realizarse tanto en un ordenador de sobremesa como en clústeres profesionales de alto rendimiento. La mayoría de los modelos basados en agentes a gran escala utilizan software especializado debido a su facilidad de uso, de aprendizaje y su compatibilidad entre plataformas. Podemos encontrar herramientas genéricas como pueden ser algunos lenguajes de programación, Python, Java o C++, o herramientas más específicas, por ejemplo los desktop computing, que están pensados para introducirse en el estudio de este ámbito y por lo tanto se emplea menos tiempo en el diseño, desarrollo y personal involucrado. Dentro de esta categoría encontramos las herramientas de tipo spreadsheet o hojas de cálculo con un enfoque más simple para el desarrollo de modelos, pero a costa de una diversidad y un comportamiento limitado, además de una escalabilidad eficiente. Los entornos de creación de modelos de agentes que suelen ser gratuitos y su objetivo es el de iniciar al usuario lo más rápido posible en el modelaje de agentes. Por ejemplo, encontramos NetLogo y StarLogo. Y por último, los sistemas de computación matemática general, donde la funcionalidad del agente debe ser desarrollada desde cero. Su enfoque matemático e interactivo ofrece una serie de ventajas que se traducen en una facilidad de cómputo matemático. Por ejemplo, encontraríamos las herramientas MATLAB y Matemática. En contraparte de la categoría Desktop Computing, encontramos los entornos a gran escala especializados, que permiten una capacidad de cómputo mayor, además de facilitar el desarrollo de estos modelos. Encontramos entre ellos los entornos Swarm, Repast, Meson y AnyLogic. Para el ejemplo de implementación de una simulación basada en agentes, hemos decidido recuperar una simulación de la colección que ofrece la herramienta AnyLogic. Hemos elegido una simulación de tráfico de carretera con la que se trata de optimizar el cambio de fases de los semáforos en una infraestructura con 3 intersecciones. Para ello, el usuario cuenta con unos menús de tipo slider que permiten la regulación de estos tiempos durante la ejecución de la simulación, que además permite observar cómo repercuten los cambios en esta, ya sean provocando atascos o una circulación más fluida. En la simulación encontramos un agente sobre el que se define la lógica del modelo, es decir, sobre él se define una serie de infraestructuras como son la avenida principal con sus 2 carriles para cada sentido, las 3 intersecciones con la avenida principal y las entradas a las intersecciones, donde encontramos los semáforos que controlan el flujo de circulación. Por otra parte, encontramos los agentes que reaccionarán a su entorno, estos serán los coches. Para simular el recorrido de los coches, se define un flujo de tráfico que utiliza las librerías Road Traffic y Process Modeling proporcionada por AnyLogic. Podemos observar cómo el esquema está formado por diferentes bloques.
El bloque CarSource genera los agentes coche que van en la dirección de la carretera sobre la que aparecen. Son el punto de inicio del esquema y nos permite hacer seguimiento de cuántos coches han sido generados por medio de su subíndice. El bloque CarMove simula y controla el movimiento de los coches hacia un destino específico. A partir de sus subíndices hacemos seguimiento de cuántos coches van en cada dirección. El bloque CarDispose indica el fin del esquema de flujo y descarta los coches del modelo. El bloque de redirección con forma de rombo permite redirigir los agentes entrantes hacia una de las posibles salidas, a partir de unas probabilidades predefinidas o dependiendo de la ejecución de otras condiciones. Y por último, el bloque semáforo, que a diferencia del resto no se conecta con ningún otro elemento del esquema de flujo. Aún así, cada semáforo está relacionado con una intersección y por lo tanto con uno de los menús de tipo slider que se muestra durante la simulación. Por tanto, a partir de la evolución de la simulación y las posibles modificaciones que el usuario haga sobre esta, podríamos alcanzar un patrón óptimo de la temporización de los semáforos, que sería útil a la hora de planear la adición de semáforos a una ruta con la misma infraestructura. En conclusión, el uso de las simulaciones basadas en modelos de agentes puede suponer un gran avance en diferentes ámbitos, pues permite recuperar más información a partir de los patrones generados en las simulaciones. Esto podría implicar una mejora en el rendimiento de las investigaciones y una mejora en la optimización de diseños de infraestructuras, como ha sido el caso del ejemplo propuesto en el apartado de implementación de modelos.